Baldomero Lillo Figueroa nació en 1867. En 1898 se trasladó a Santiago, donde desempeñó trabajos menores hasta que su hermano Samuel le consiguió un empleo administrativo en la Universidad de Chile. Ya en sus años juveniles se había despertado en él la atracción por la poesía. Se le conoce un poema titulado El Mar, publicado en 1898. En 1903 ganó el concurso de eventos de la revista católica con el relato Juan Fariña. Colaboró además con las revistas como Zig-Zag y el del diario Las Últimas Noticias. Pese a su brevedad, la obra de Baldomero Lillo es de extraordinaria relevancia en la historia literaria chilena. Es uno de los principales exponentes del realismo social, aunque la estética modernista está presente en sus relatos, valiéndose de un lenguaje directo, preciso y sorprendente. Sumerge al lector en lo más profundo de las dolencias de sus personajes y en lo sombrío del mundo narrado. Sus finales dramáticos y abruptos, excelentemente trabajados, causan un fuerte impacto. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Le zumbaba los oídos y el piso que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. Se creía precipitado en aquel agujero cuya negra abertura hacía entrevisto al penetrar en la jaula, y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. En aquel silencio, descenso sin trepidación ni más ruido que el del agua goteando sobre la techumbre de hierro, las luces de la lámpara parecían prontas a extinguirse, y sus débiles destellos se delineaban vagamente en las penumbras, las hendiduras y partes salientes de la roca, una serie interminable de negras sombras que volaban como saetas hacia lo alto. Pasado un minuto, la velocidad disminuyó bruscamente. Los pies se asentaron con más solidez en el piso fugitivo y el pesado armazón de hierro, con un áspero rechinar de goznes y de cadenas, quedó inmóvil a la entrada de la galería. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún, de la galería bastante alta para permitir al minero erguir su elevada talla. Solo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaban la vasta y la lóbrega excavación. A 40 metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado de color de hollín colgaba un candil de hoja de lata cuyo macilento resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro surcado por profundas arrugas. Al ruido de pasos, levantó la cabeza y fijó una mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez diciendo con voz llena de sumisión y respeto: Señor, ¿a qué le trae al chico? Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho. Sus delgados miembros y la infantil inocencia del moreno rostro, en el que brillaban dos ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela, lo impresionaron desfavorablemente, y su corazón, endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancando de sus juegos infantiles y condenado, como tantas infelices criaturas. Las duras líneas de su rostro se suavizaron y, como fingida aspereza, le dijo al viejo, que muy inquieto por aquel examen fijaba en una ansiosa mirada: Hombre, este muchacho es todavía muy débil para este trabajo. ¿Es hijo tuyo? Sí, señor. Pues deberías tener lástima de sus pocos años. Antes de traerlo aquí, deberías enviarlo a la escuela. Señor, somos 6 en casa y uno solo es el que trabaja. Pablo ya cumplió sus 8 años y a ganarse el pan que come. Y como hijo de mineros, debe seguir el oficio de sus mayores, que no tuvieron otra escuela que la mina. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos.
pero sus ojos húmedos imploraban como tal inasistencia que el capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo lejos de la desierta galería. Juan, lleva a este chico a la compuerta número 12. Reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida. Y volvióse bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento. Díjole con tono duro y severo: He visto que en la última semana se ha cansado a los 5 cajones, que es el mínimo diario para cada barretero. No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que otro ocupe tu lugar. Y haciendo con la diestra, lo despidió. Los tres se marcharon silenciosos y el rumor de sus pisadas fue alejándose poco a poco en la oscura galería. Caminaban entre dos hileras de rieles cuyas traviesas hundidas en el suelo fangoso trataban de evitar alargando o acortando el paso, guiándose por los gruesos clavos en que sujetaban las barras de acero. El guía, un hombre joven aún, iba delante y más atrás con el pequeño Pablo. De la mano seguía el viejo con la barba sumida en el pecho, hondamente preocupado. Las palabras del capataz y la amenaza en ellas contenida había llenado de angustia su corazón. Desde algún tiempo su decadencia era visible para todos. Cada día se acercaba más el fatal lindero que, una vez traspasado, convierte el obrero viejo en un trasto inútil dentro de la mina. Pero aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en viejos decrépitos a los más jóvenes y vigorosos. Allí, en la lóbrega madriguera húmeda y estrecha, encorvábase las espaldas y aflojábanse los músculos, y, como el potro resabiado que se estremece tembloroso a la vista de la vara, los viejos mineros cada mañana sentían tiritar sus carnes al contacto de la vena. Pero el hambre es aguijón más eficaz que el látigo y la espuela, y reanudaban taciturnos la tarea agobiadora, y la veta eterna acribillaba por mil partes por aquella carcomada humana. Vibraba sutilmente, desmoronándose pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular del pico como la arenisca en la ribera en los ámbares del mar. La súbita detención del guía arrancó al viejo de sus tristes cavilaciones. Una puerta le cerraba el camino en aquella dirección, y en el suelo arrimado a la pared había un bulto pequeño cuyos contornos se destacaban confusamente heridos por las luces vacilantes de las lámparas. Era un niño de 10 años, acurrucado en un hueco de la muralla, con los codos en las rodillas y el pálido rostro entre las manos enflaquecidas, mudo e inmóvil. Pareció no percibir a los obreros que transpusieron el umbral y lo dejaron de nuevo sumido en la oscuridad. Sus ojos abiertos, sin expresión, estaban fijos obstinadamente hacia arriba, absortos tal vez en la contemplación de un panorama imaginario que, como el miraje del desierto, atraía sus pupilas sedientas de luz, húmedas por la nostalgia del lejano resplandor del día. Los dos hombres y el niño, después de caminar algún tiempo por un estrecho corredor, desembocaron en una alta galería de arrastre de cuya techumbre caía una lluvia continua de gruesas gotas de agua. Anduvieron un corto trecho y se encontraron por fin delante de la compuerta número 2. Aquí es. Pablo, que no se explicaba ese alto repentino, contemplaba silencioso a sus acompañantes, quienes, después de cambiar entre sí algunas palabras breves, se pusieron a enseñarle con jovialidad y empeño el manejo de la compuerta. El rapaz, siguiendo sus indicaciones, abrió y cerró repetidas veces, desvaneciendo la incertidumbre del padre, que temía que las fuerzas de su hijo no bastasen para aquel trabajo. El viejo manifestó su contento, pasando la callosa mano por la inculta cabellera de su primogénito, quien hasta allí no había demostrado cansancio ni inquietud. Su juvenil imaginación, impresionada por aquel espectáculo nuevo y desconocido, se hallaba aturdida y desorientada. Y aunque su inexperto corazoncito no experimentaba ya la angustia que le asaltó por el pozo de bajada, aquellos mimos y caricias a que no estaba acostumbrado despertaron su desconfianza. Una luz brilló a lo lejos de la galería, y luego se oyó el chirrido de las ruedas sobre la vía, mientras un trote pesado y rápido hacía retumbar el suelo. ¡Es la corrida!
Pronto, Pablo, a ver cómo cumplís con tu obligación. El pequeño con los puños apretados apoyó su diminuto cuerpo contra la hoja que se dio lentamente hasta tocar la pared. Apenas efectuó esta operación, un caballo oscuro, sudoroso y jadeante cruzó rápido delante de ellos. Los obreros se miraron satisfechos. El novato ya era un portero experimentado y el viejo, inclinado a su alta estatura, empezó a hablarle. Él no era ya un chicuelo, como le quedaba allá arriba que lloraban por nada y están siempre códigos de la falda de la mujer, sino un hombre, un valiente, nada menos que un obrero. Y en breves frases le dio a entender que era forzoso dejarlo solo, pero que no tuviese miedo, pues había en la mina muchísimos otros de su edad, desempeñado el mismo trabajo, que él estaba cerca y vendría a verlo de cuando en cuando, y una vez terminada la faena regresarían junto a casa. Pablo oía aquello con espanto creciente y por toda respuesta se cogió en ambas manos de la blusa de minero. Hasta entonces no se había dado cuenta exacta de lo que exigía de él. El giro inesperado que tomaba lo que creyó un simple paseo. Le produjo un miedo cerval, un deseo de abandonar aquel sitio, de ver a su madre y a sus hermanos, de encontrarse otra vez a la claridad del día. Solo contestaba las afectuosas razones de su padre con un vamos, quejumbroso y lleno de miedo. Ni promesas ni amenazas lo convencían, y el vamos, padre, brotaban de sus labios cada vez más dolorido y apremiante. Una violenta contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero, pero al ver aquellos ojos llenos de lágrimas de soldados y suplicantes levantados hacia él, su naciente cólera se trocó en una piedad infinita. Era todavía tan débil y pequeño, el amor paternal adormecido en lo íntimo del ser recobró su fuerza avasalladora. El recuerdo de su vida, de esos 40 años de trabajos y sufrimientos, se presentó de repente a su imaginación y con honda congoja comprobó que de aquella labor inmensa solo le restaba un cuerpo exhausto que tal vez muy pronto arrojarían de la mina como un estorbo. Y al pensar que idéntico destino aguardaba a la tristeza criatura, le cometió de improviso un deseo imperioso de disputar su presa a ese monstruo insaciable. Pero aquel sentimiento de rebelión que empezaba a germinar en él se extinguió repentinamente ante el acuerdo de su pobre hogar y de sus seres hambrientos y desnudos de los que era el único sostén, y su vieja experiencia le demostró lo insensato de su quimera. La mina no soltaba nunca a que había cogido, y como eslabones nuevos que se constituyen a los viejos, y gastados de una cadena sin fin. Allí abajo los hijos sucedían a los padres, y en el hondo pozo el subir y bajar de aquella marca viviente no se interrumpiría jamás. Y con resuelto ademán el viejo desenrolló de su cintura una cuerda delgada y fuerte, y a pesar de la resistencia y súplica del niño lo ató con ella por la mitad del cuerpo. Trozos del cordel adheridos a aquel hierro indicaban que no era la primera vez que presentaba un servicio semejante. La criatura, medio muerta de terror, lanzaba gritos penetrantes de pavorosa angustia y hubo que emplear la violencia para arrancarla de entre las piernas del padre, a las que se había asido con todas sus fuerzas. Su voz llamando al viejo que se alejaba tenía acentos tan desagarradores, tan hondos y tan vibrantes, que el infeliz padre sintió de nuevo flaquear su resolución. Mas aquel desfallecimiento solo duró un instante, y tapándose los oídos para no escuchar aquellos gritos que lo atenaceaban las entrañas, apresuró la marcha apartándose de aquel sitio. Antes de abandonar la galería se detuvo un instante y escuchó una vocecilla tenue como un soplo clamaba allá muy lejos. ¡Madre! 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 Entonces echó a correr como un loco, acosado por el doliente bajido, y no se detuvo sino cuando se halló delante de la vela, a la vista de la cual su dolor se convirtió de pronto en furiosa ira, y, empuñando el mango del pico, la atacó rabiosamente. En el duro bloque caían los golpes como espesas granizadas sobre sonoros cristales, y el diente de acero se hundía en aquella masa negra y brillante, arrancando trozos enormes que se amontonaban entre las piedras del obrero, mientras un polvo espeso cubría como un velo la vacilante luz de la lámpara. Las cortantes aristas del carbón volaban con fuerza, hiriéndole el rostro, el cuello y el pecho desnudo. Hilos de sangre mezclábanse al copioso sudor que inundaba su cuerpo, haciendo la esperanza que aliente y fortalece al prisionero, hallar al fin de la jornada una vida nueva, llena de sol, de aire y de Dios.